Mi primer viaje en avión. Hoy quiero compartir contigo la historia de María. Un día tuvo la oportunidad de vivir una experiencia que nunca olvidaría. Todo comenzó muy temprano por la mañana. Si quieres saber qué ocurrió, acompáñame. Esta es su historia. Aquella mañana el despertador sonó mucho antes de que saliera el sol. María abrió los ojos lentamente y por un momento pensó que todavía estaba soñando. Después recordó por qué se había levantado tan temprano. Ese día iba a viajar en avión por primera vez. Se sentó en la cama y sonrió. Llevaba varios días pensando en ese momento. Sentía ilusión, pero también un poco de nervios. Nunca había estado en un aeropuerto y no sabía exactamente cómo sería todo. Miró el reloj, todavía tenía suficiente para prepararse. Fue a la cocina y preparó una taza de café. Mientras desayunaba, repasó mentalmente todo lo que necesitaba llevar. Encima de la mesa estaban su documento de identidad, el billete del avión, el teléfono móvil y una pequeña libreta donde había escrito algunas cosas importantes para el viaje. Después fue a su habitación y abrió la maleta por última vez. Comprobó que llevaba ropa suficiente, un abrigo ligero, algunos artículos de aseo y un pequeño regalo para su tía. No quería olvidar nada. Cuando terminó de revisar la maleta, respiró profundamente. Creo que ya está todo, pensó. Cerró la maleta con cuidado y volvió a mirar el reloj. Ya era la hora de salir. Antes de cerrar la puerta de casa, dio una última mirada a su salón. Estaría fuera solo unos días, pero para ella aquel viaje significaba mucho más. Era la primera vez que iba a subir a un avión. Bajó las escaleras y salió a la calle. El aire de la mañana era fresco y apenas había personas caminando. La ciudad todavía despertaba. Algunas tiendas seguían cerradas. Los autobuses comenzaban a circular. Los primeros trabajadores caminaban con paso rápido hacia sus empleos. María observaba todo con una mezcla de tranquilidad y emoción. Pidió un taxi. Pocos minutos después, el coche llegó. El conductor abrió el maletero y guardó la maleta. Buenos días, dijo con una sonrisa. Buenos días, respondió María. ¿Al aeropuerto? Sí, por favor. Durante el trayecto, María miraba por la ventana. Conocía muy bien aquellas calles, pero esa mañana parecían diferentes. Cada semáforo, cada edificio y cada parque formaban parte del comienzo de una nueva experiencia. Después de unos 30 minutos, el taxi llegó al aeropuerto. María pagó el viaje, dio las gracias al conductor y bajó del coche. Frente a ella apareció un edificio enorme, lleno de puertas de cristal, personas con maletas y grandes carteles que indicaban diferentes zonas. Por un instante se quedó inmóvil. Era mucho más grande de lo que había imaginado. Respiró profundamente. Bueno, María, aquí empieza la aventura, se dijo a sí misma.
Tomó la maleta y comenzó a caminar hacia la entrada principal. Al cruzar las puertas automáticas, sintió algo difícil de explicar. Había personas de muchas edades. Algunas caminaban deprisa, otras esperaban sentadas, se escuchaban conversaciones en diferentes idiomas. También se oían anuncios por los altavoces. Todo era nuevo para ella. Miró una de las pantallas gigantes donde aparecían muchos vuelos. Había nombres de ciudades, horarios y números que todavía no comprendía muy bien. Sacó el billete de su bolso y buscó con calma el número de su vuelo. Después de unos segundos, encontró la información que necesitaba. Ahora debía buscar el mostrador donde haría check-in. Sujetó con fuerza el asa de la maleta y comenzó a caminar. Aunque todavía tenía muchas dudas, una cosa era segura. Había dado el primer paso de un viaje que recordaría durante toda su vida. María siguió las señales que indicaban el lugar donde debía hacer el check-in. Mientras caminaba, observaba a las personas que estaban a su alrededor. Algunas empujaban grandes maletas, otras llevaban solamente una mochila. También había familias con niños pequeños, personas que viajaban solas, como ella. Después de caminar unos minutos, encontró el mostrador de su compañía aérea. Había varias personas esperando en la fila. Respiró con tranquilidad y se colocó al final. Mientras esperaba, aprovechó para mirar todo con atención. Vio cómo los empleados recibían a los pasajeros con una sonrisa. Comprobaban los documentos y colocaban las maletas sobre una cinta que desaparecía detrás del mostrador. Cuando llegó su turno, una empleada la saludó amablemente. Buenos días, buenos días, respondió María con una sonrisa. La empleada le pidió su documento de identidad y el billete. María los entregó con un poco de nervios. Era la primera vez que hacía ese trámite y quería asegurarse de que todo estuviera bien. La empleada revisó la información en el ordenador, colocó una etiqueta en la maleta y le dijo, perfecto, su vuelo sale a la hora prevista. Esta es su tarjeta de embarque. Su puerta es la número 18. María miró la tarjeta con curiosidad. Ya tenía un nuevo documento entre las manos. Ahora comprendía por qué era tan importante guardarlo bien. La empleada le devolvió su documento de identidad y le deseó un buen viaje. Muchas gracias. Que tenga un buen vuelo. María sonrió y siguió caminando. Ahora debía pasar por el control de seguridad. Mientras avanzaba, observó que todas las personas seguían las mismas indicaciones. Algunas colocaban sus pertenencias en unas bandejas de plástico. Otras se quitaban la chaqueta o el cinturón antes de pasar por un arco de seguridad.
María hizo exactamente lo mismo. Colocó su mochila, el teléfono móvil y su pequeña chaqueta sobre la bandeja. Un agente de seguridad le indicó amablemente que podía avanzar. Pasó por el arco. No ocurrió nada. El agente sonrió y le dijo: puede recoger sus cosas. María respiró tranquila. Había imaginado ese momento mucho más complicado. Guardó nuevamente todas sus pertenencias dentro de la mochila y continuó caminando. A partir de ese momento, sintió que el viaje ya era una realidad. Había superado los primeros pasos y cada vez tenía más confianza. Antes de continuar, quiero pedirte un pequeño favor. Si estas historias te están ayudando a aprender español, suscríbete al canal y compártelo con otras personas. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando muchas más historias como esta para ti. Muchas gracias. Ahora sí, continuemos con la historia de María. Después del control de seguridad, el ambiente era diferente. Había muchas tiendas, cafeterías y restaurantes. Algunas personas compraban recuerdos, otras tomaban un café mientras esperaban la salida de su vuelo. María decidió caminar con calma hacia su puerta de embarque. Todavía faltaba algo de tiempo. Mientras caminaba, volvió a mirar las pantallas de información. Ahora le resultaban mucho más fáciles de entender. Encontró rápidamente el número de su vuelo y comprobó que todo seguía según lo previsto. Sonrió. Poco a poco comenzaba a sentirse como una viajera más. Cuando llegó a la puerta 18, encontró muchas personas sentadas esperando. Buscó un asiento cerca de la ventana y dejó la mochila a su lado. Desde allí podía ver los aviones estacionados. Era la primera vez que los observaba tan de cerca. Algunos estaban llegando, otros se preparaban para salir. Los vehículos del aeropuerto se movían de un lado para otro, transportando maletas y ayudando a preparar cada vuelo. María apoyó los brazos sobre sus piernas y observó todo con atención. Nunca había imaginado que tantas personas trabajaran al mismo tiempo para que un avión pudiera despegar. Mientras esperaba, llamó por teléfono a su tía. Hola tía, María, ¿ya estás en el aeropuerto? Sí, todo ha salido muy bien hasta ahora. Me alegra mucho. Ya verás que disfrutarás mucho este viaje. Estoy un poco nerviosa, pero también muy feliz. Eso es normal. Cuando llegues, estaré esperándote. María sonrió al escuchar aquellas palabras. Colgó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. En ese momento se escuchó un anuncio por los altavoces. Comenzaba el embarque de su vuelo. María tomó su mochila, respiró profundamente y se puso de pie. María caminó junto con los demás pasajeros hacia la puerta de embarque. Todos avanzaban con tranquilidad mientras un empleado revisaba las tarjetas de embarque antes de permitir
el acceso al avión. Cuando llegó su turno, entregó la tarjeta con una pequeña sonrisa. El empleado la escaneó y le devolvió el documento. Buen viaje. Muchas gracias. María guardó nuevamente la tarjeta y continuó caminando. Por primera vez podía ver el avión muy cerca. Era mucho más grande de lo que había imaginado. Se detuvo unos segundos para observarlo. Pensó en la cantidad de personas que viajaban cada día y en todos los lugares a los que aquel avión podía llegar. Mientras caminaba por el pasillo de embarque, sentía una mezcla de emoción y curiosidad. Cada paso la acercaba a una experiencia completamente nueva. Al entrar en el avión, una azafata la recibió con una sonrisa. Bienvenida. Gracias. La azafata le indicó el lado donde se encontraba su asiento. María caminó lentamente por el pasillo, observando el interior del avión. Había dos filas de asientos, pequeñas ventanas y compartimentos en la parte superior donde los pasajeros guardaban su equipaje de mano. Encontró su asiento junto a la ventana. Colocó la mochila en el compartimiento superior y se sentó con cuidado. Miró por la ventana. Desde allí podía ver otros aviones, los vehículos del aeropuerto y a varias personas trabajando en la pista. Todo parecía muy organizado. Poco a poco fueron entrando más pasajeros. Algunos hablaban en voz baja. Otros buscaban su asiento. Un niño miraba por la ventana con una gran sonrisa. Una pareja comentaba lo contenta que estaba por comenzar sus vacaciones. María disfrutaba observando todo. Cada detalle era nuevo para ella. Pocos minutos después, la tripulación comenzó a preparar el avión para el despegue. Una azafata explicó las normas básicas de seguridad. Mostró cómo colocar el cinturón de seguridad y recordó la importancia de seguir las indicaciones durante el vuelo. María escuchaba con mucha atención. Aunque estaba un poco nerviosa, también se sentía cada vez más tranquila. Se puso el cinturón y apoyó las manos sobre las piernas. Entonces el avión comenzó a moverse lentamente. María volvió a mirar por la ventana. El edificio del aeropuerto empezaba a quedarse atrás. El avión avanzaba poco a poco hasta llegar a la pista. Durante unos segundos permaneció completamente quieto. Después, los motores comenzaron a hacer más ruido. No quería perderse ningún detalle. Sacó su teléfono móvil para hacer una fotografía. Después recordó que todavía debía mantenerlo en modo avión. Sonrió para sí misma. Ya tendré tiempo para hacer fotos cuando llegue, pensó. Mientras observaba el paisaje, sintió que todos los nervios habían desaparecido.
Ahora solo quedaba una sensación, la felicidad de estar viviendo una experiencia que recordaría durante muchos años. El vuelo continuó con mucha tranquilidad. María seguía mirando por la ventana de vez en cuando. A veces observaba las nubes, otras veces miraba el interior del avión. Todo le parecía interesante. Después de un rato, una azafata pasó por el pasillo ofreciendo bebidas y un aperitivo. María aceptó un vaso de agua y unas galletas. Le dio las gracias con una sonrisa. Mientras comía, pensó en todo lo que había vivido durante aquella mañana. Solo unas horas antes estaba en su casa preparando la maleta. Ahora estaba viajando por el cielo. Todavía le parecía increíble. Poco después, el comandante habló por los altavoces. Informó que el avión comenzaría el descenso en unos minutos y pidió a todos los pasajeros que regresaran a sus asientos y abrocharan nuevamente el cinturón de seguridad. María guardó el vaso vacío, colocó la bandeja en su lugar y volvió a mirar por la ventana. Poco a poco comenzaron a aparecer las primeras casas. Después vio carreteras, parques y muchos edificios. La ciudad estaba cada vez más cerca. El avión descendía lentamente. Aunque volvió a sentir un poco de nervios, esta vez eran diferentes. Ya no tenía miedo, ahora sentía emoción. Después de unos minutos, las ruedas tocaron la pista. Se escuchó un pequeño ruido y el avión comenzó a reducir la velocidad. Algunos pasajeros sonrieron, otros aplaudieron. María también sonrió. Había terminado su primer viaje en avión. Mientras el avión avanzaba lentamente hasta la terminal, María volvió a mirar por la ventana. Pensó en todo lo que había aprendido ese día. Había descubierto que viajar en avión no era tan complicado como imaginaba. Lo más difícil había sido dar el primer paso. Cuando el avión se detuvo completamente, los pasajeros comenzaron a levantarse con tranquilidad. María esperó unos segundos antes de ponerse de pie. Sacó su mochila del compartimento superior y caminó lentamente hacia la salida. Al despedirse de la tripulación, volvió a escuchar aquellas palabras. Gracias por viajar con nosotros. Gracias a ustedes, respondió María. Al salir del avión, respiró profundamente. Todo era nuevo, nuevos pasillos, nuevos carteles, nuevas personas, pero ahora caminaba con mucha más confianza que unas horas antes. Siguió las indicaciones para recoger su maleta. Cuando finalmente la vio aparecer sobre la cinta transportadora, sonrió nuevamente. La tomó por el asa
y caminó hacia la salida del aeropuerto. Al cruzar las puertas de llegada, vio a su tía esperándola con los brazos abiertos. Las dos se abrazaron con mucha alegría. Bienvenida, dijo su tía. Qué feliz estoy de estar aquí, respondió María. Las dos salieron del aeropuerto mientras conversaban sobre el viaje. María no dejaba de contar todo lo que había visto y aprendido. Su tía sonreía al escucharla. Sabía que aquel día sería un recuerdo muy especial para ella. Mientras caminaban hacia el coche, María levantó la vista hacia el cielo. Vio despegar otro avión. Entonces comprendió algo muy sencillo. Muchas veces sentimos miedo porque todavía no conocemos una experiencia. Pero cuando nos atrevemos a vivirla, descubrimos que somos capaces de hacer mucho más de lo que imaginábamos. Aquel viaje no solo la llevó a otra ciudad, también le dio más confianza en sí misma y estaba segura de que aquel sería el primero de muchos viajes. Si esta historia te ha gustado y te ha ayudado a aprender un poco más de español, te invito a suscribirte al canal, darle a me gusta y compartir este video con otras personas. Con tu apoyo podré seguir creando nuevas historias para que aprender español sea cada día más fácil y más agradable. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia aquí en Learn Spanish Today.